Conectados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 9 minutos, y estamos en vivo y en directo a través de Radio Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través del canal regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y el mundo. Nuestros invitados a esta hora, y hay una línea que es el 342-1050 para cuando quieran hacer preguntas, quieran hacer llamadas, lo pueden hacer, pueden compartir también la entrevista en la mañana. Está el abogado con maestría en Derecho Administrativo Francisco Javier Gómez Soto, notario segundo de Dos Quebradas, y también el abogado Sebastián Bernal Velosa, secretario de la Notaría Segunda de Dos Quebradas. Doctor Germán. Les doy la bienvenida, vinieron muy liberales. Sí, señor. Roja y todo eso, Álvaro, ¿qué opina? ¿Ah? ¿Será partido o será uniforme de la notaría? Sí, a ver, como una notaría muy liberal, uniforme de la notaría. Uniforme de la notaría. Queremos darle un toque de modernidad, de dinamismo. De vida. Y de vida también. De amor, porque es que es el color rojo. El es color amor, sin importar pasión. Partidos, pero sí, estamos... por internet, Álvaro, porfa, ¿qué significa el color rojo? Pues yo creo que eso es como pasión, amor. Pero sí, señor. Creo yo. Vamos a ver aquí. Maestro Google, le doy los buenos lo días que nos dice al doctor Francisco Gómez y al doctor Sebastián Bernal. Hoy vamos a abordar un tema que me parece muy importante, y es el tema de las promesas de compraventa. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener en sí una promesa de compraventa, doctor Francisco? Buen día para ustedes, doctor Germán, a Álvaro, un buen día, a los demás miembros de la mesa, al doctor Sebastián, a nuestros radioescuchas, lógicamente, y a nuestros televidentes de Mundovisión Televisión y de la emisora Qué Buena del municipio de Dos Quebradas. Doctor, disculpe que ya le tienen ahí. Vamos a ver qué dice el color rojo. Vea que yo no me equivoqué Álvaro. mucho. Dice, es cálido, contradictorio, provocador, y está asociado a la seducción, la pasión y el amor, pero también a la ira y la venganza. Ave María. Pues Tiene el rojo es una un color contradicción cálido, de grande. hecho se utiliza como color indicativo del calor, mientras que el azul simboliza el frío. Tiene como cosas ambivalencias frente contradictorias, a los colores tradicionales políticamente que que hacen referencia a ustedes. Tiene que ver con las promesas de compraventa. Nada. No, es el uniforme. Tomémoslo por el lado amable, por el lado bueno. Es el uniforme. Esta Es el uniforme de la notaría. Pasión, amor. Claro. Eso. Y cálido. Eso. Dejémoslo por ese lado. La primera parte. Dejémoslo por la pasión, el amor y la calidez. Exacto. Entremos a lo serio. Entramos ahora sí al tema, doctor Germán. Lo primero es que para el día de hoy teníamos planteado la compraventa con pacto de retroventa, pero pensamos que es necesario abordar primero un contrato que tiene unas solemnidades y que es el preámbulo a una negociación. ¿Sí? Como el contrato de promesa de compraventa. Promesa de compraventa. De entrada tenemos que hablar que tiene una solemnidad, que yo prometo comprar y la otra parte promete vender. O, sencillamente, yo soy el que prometo vender y la otra parte guarda silencio. Es decir, es un contrato que puede ser bilateral y obliga a dos partes, o una sola de las partes se obliga. Mire la diferencia. Tiene una solemnidad, y es que debe estar por escrito, sometido a un plazo o a una condición. Y esos son los requisitos, unos de los requisitos que debe tener. Imagínese que es muy distinto y tiene más formalismos la promesa de compraventa que la compraventa propiamente dicha. Mire, cosa extraña. Para usted firmar una promesa de compraventa tiene que ser capaz legalmente. Es decir, un mayor de edad. Un menor de edad no puede firmar una promesa de compraventa porque no tiene la capacidad jurídica para comprometerse. Pero una compraventa sí la puede hacer un menor de edad. Mire la diferencia tan grande que hay en esto, ¿sí? Es decir, la promesa tiene más formalismos. En la promesa hay unos plazos, y esos plazos deben cumplirse, o unas condiciones. Entonces, un menor de edad puede firmar una promesa de compraventa. No, puede firmar una compraventa. Puede firmar, incluso puede una escritura hacerse a su nombre. Pero una promesa de compraventa no podría, porque no tiene
la mayoría capacidad de edad. jurídica para comprometerse. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un menor de edad? Un menor de edad puede tener bienes a su nombre. Es que la compraventa es muy sencilla. Pero Y tiene debemos, que tener un tutor, ¿o no? en el momento de hacer la compraventa, no, adjudicándose un bien. Cuando la va a vender, sí, lógicamente tiene que estar representado por un mayor de edad. Pero cuando la van a comprar, pueden comprarla a nombre del menor de edad. Y el menor de edad, Yo puedo ponerle a mi hija o a mi nieto, le puedo poner una propiedad a nombre de él. claro que puede ponérsela, pero no puede enajenarla. Lo que No puede puede es enajenarla. venderla. Ya para enajenarla tiene unos requisitos especiales. Pero puede, y estar ahí a sí, nombre, pero puede estar a nombre de él. puede estar a nombre de ese menor de Sin edad. tutoría. Eh, Sin un tutor. Bueno, eso ya tiene unos requisitos de ahí para allá. Estamos hablando solo del contrato como tal, Y como es una promesa. para que no enredemos. No, No la es una promesa, escritura. frente a la promesa, hablamos que es un compromiso. Frente a la promesa hablamos que es un compromiso de comprar y vender, ¿sí? Un compromiso, pero la compraventa propiamente dicha, la escritura, sí puede estar a nombre del menor. Miremos que son unas características que debe tener este contrato de promesa de Leámoslos. compraventa. Son unos contratos preparatorios, porque refiere a cualquier otra convención que se va a dar más adelante, Sí. que es un contrato. Es bilateral o puede ser unilateral, lo que le digo, bilateral porque son ambas partes, o una de las partes quien se obliga a comprar o a vender. Es principal porque tiene de por sí una autonomía y es independiente, aunque esté amarrado a esa compraventa como tal. Es solemne porque debe constar por escrito. Es provisional y transitorio. ¿Por qué es provisional y transitorio? Porque está sujeto a una condición o a un término para suscribirse la compraventa como tal, que es el que pone la negociación propiamente dicha, pone fin a esa negociación propiamente dicha. Mire, cuando hablamos de un bien mueble, la compraventa se perfecciona de dos formas: pactando el precio y con la entrega del bien. Un bien mueble, un carro, un bien mueble sometido a registro como un vehículo, pero un reloj, un computador, ¿cuánto vale? Vale tanto, pago, me lo entregan y listo. Eso es un contrato de compraventa. Un contrato de promesa de compraventa es: yo prometo que en tal fecha le compro esto a usted. Un bien inmueble, casi siempre puede hacerse una promesa de compraventa de un bien mueble, sometido, un vehículo, yo se lo pago, yo lo compro cuando salga en 3 meses, lo separo con tanto y le voy pagando tantas cuotas mensuales. Mucha gente piensa que son solamente bienes raíces, no más. Y se puede hacer entonces en una notaría una compraventa de cualquier cosa, de cualquier... Podría suscribir el contrato de promesa de compraventa, sometido a una condición, a un plazo, de cualquier bien mueble. Pero generalmente con los muebles se hace con una compraventa propiamente dicha. Sí, puede elevarse por escrito una formalidad. Incluso los vehículos que son sometidos a registro. Imagínense que la única venta de un bien mueble que se eleva a escritura pública es una aeronave. Una aeronave, usted eleva a escritura pública y registra esta escritura en la Aerocivil y ese es el trámite. ¿Sí? Entonces, hay unos formalismos que deben seguirse frente a las promesas de compraventa. Formalismos que trae el artículo 1502 del Código Civil. Doctor Sebastián. ¿Qué dice la legislación al respecto, doctor Sebastián? Bueno, primero que todo, doctor Germán, buenos días. Álvaro, buenos días. Francisco, doctor Francisco, y a los oyentes y televidentes de Mundovisión TV. Al respecto, sí, como bien lo indica el doctor Francisco, la promesa de compraventa tiene unas formalidades que hay que cumplir. Obviamente nos pareció de suma importancia resaltarlo porque las personas no le prestan la importancia suficiente al documento. Entonces creen que simplemente, como la palabra lo dice, es una promesa que no importa si lleva una fecha para la firma de la escritura pública, una fecha para la entrega, un valor, ¿cierto? Y todos esos requisitos los debe reunir la misma promesa para que en un eventual conflicto o en un eventual incumplimiento sea exigible ante un juez. Como bien lo indica el doctor Francisco, pues un menor de edad puede ser propietario de un inmueble. De hecho, desde que yo nazco, puedo ser sujeto de heredar una herencia, valga la redundancia. Entonces, siendo un menor de edad, obviamente pues yo puedo obtener la titularidad de unos bienes. Obviamente también ha establecido, anteriormente existía un proceso ante la justicia, ante los jueces,
para solicitar una licencia de enajenación de un bien. Hoy en día, digámoslo así, la misma ley ha remitido esa competencia a los notarios. Entonces, por intermedio de la resolución 1564 del año 2015, no, espérame, la resolución, sí, creo que es la 1564 del año 2015, sí, le dio las competencias a los notarios con el fin de que estos, a través de un procedimiento, a través de bienestar familiar, lograran obtener la licencia para poder enajenar sus bienes. Correcto, entonces ese sería simplemente el procedimiento adicional que habría que agotar con el fin pues de poderlos enajenar como tal. Para la adquisición, cualquier persona puede representar un menor de edad para la adquisición, pero ya para la enajenación sí se requiere como tal ese procedimiento adicional que ha establecido la norma con el fin de obtener pues esa licencia. Quería preguntarle, una compraventa dice una cosa y en la escritura se pone otra. Las promesas de compraventa generalmente se hacen por determinado valor. Usted compra un bien y a la promesa de compraventa le pone lo real, porque es para los dos. Pero cuando la escritura la va a hacer, le pone ya otro valor. ¿Eso se puede, doctor Francisco? ¿O no? La verdad es que una promesa es ese pacto previo para el cumplimiento de unas condiciones frente a la compraventa como tal, que es la escritura. La verdad no debería hacerse y es regular. Pero se hace. Se hace. En la vida real sí, se hace. Se hace muchas veces. En la promesa de compraventa de este bien se pone vale un valor, 400 millones de pesos. Digámoslo así. Realmente la escritura la hacen por 50%. Digámoslo así. Se pone el valor real de la negociación y para efectos tributarios se pone un menor valor en la escritura. ¿Eso tiene alguna penalidad, doctor Bernal? ¿En qué sentido? Si alguien llega a denunciar y dice, yo firmé, yo le vendí este apartamento a usted en 400 millones de pesos. La promesa de compraventa dice que se lo vendí en 400, pero la escritura quedó por 200. Por el avalúo catastral, que es como la práctica. Catastral, que es lo que dice la norma. Bueno, ya nunca se debe vender por debajo del avalúo catastral. O sea, volvemos a lo mismo. La notaría es dador de la fe pública, es decir, nosotros desconocemos el origen del negocio. Obviamente, no, si un usuario llega con la promesa... Es que ustedes en la notaría son los que autentican esa compraventa. Ah, claro, pero no siempre se autentica en la misma notaría donde se va a otorgar la escritura pública. Supongamos que yo voy a autentico en la notaría segunda de Dos Quebradas, que queda ahí en las instalaciones del CAN. CAM, A la entrada del CAN, ahí queda. Entonces, yo voy y autentico esta compraventa. Y a los 2 meses... voy y ya hago la escritura. Ustedes autenticaron, dieron fe de la promesa. La promesa era por 400. Correcto. Y van a hacer la escritura por 200. Ustedes hay que hacer. No, la escritura tendría que hacerse sobre los 400 millones. Salvo, obviamente, uno tiene que advertirlo. Y si el usuario insiste, porque es que el usuario puede insistir y ellos ya asumen la responsabilidad ante la DIAN, porque eso puede acarrear pues unas sanciones, ¿cierto? Claro, totalmente. Pero pues uno hace la advertencia, o sea, el valor tiene que corresponder al real, así lo ha establecido la norma. Hay de hecho una manifestación juramentada de que el valor que se está estableciendo en la escritura corresponde al valor real y que ese monto no ha sido inferior al que ellos pactaron, ¿cierto? A ver, doctor Germán, hay una cosa importante y debe ser claro esto. Y usted hace un aporte claro cuando manifiesta, si se firma la promesa de compraventa, sí. La promesa, vimos unas características al inicio de esta charla, tiene unas formalidades, tiene una solemnidad, tiene un plazo. Y mire, yo quedo no aterrado, porque son personas pues que de pronto hay personas que hacen documentos y elaboran una promesa de compraventa y dicen, comprará tal propiedad y lo pagará así, 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 así. Y no le ponen un plazo. Doctor Germán, entonces, ¿cuándo se va a hacer efectiva esa promesa de compraventa si no tiene una fecha, una hora y un sitio para dar cumplimiento a esas condiciones que se dieron? Entonces no es clara, no es expresa ni es exigible, como debe ser, y son los atributos de las obligaciones según nuestra norma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y la pregunta es esta, ¿qué pasa o qué validez va a tener una promesa frente a la firma de una escritura si contiene valores diferentes? ¿Sí? Si yo llego a decir, mire, conforme a esta promesa, vine a firmar escritura hoy, 22 de noviembre a las 9 de la mañana, que se cumplió el plazo, aquí a la notaría 2 de Dos Quebradas. La otra parte, la parte vendedora, no vino. Yo estoy aquí cumpliendo, aquí tengo la certificación, o tengo el cheque de gerencia, o tengo la disponibilidad de la cuenta para un traslado.
o tengo el dinero en efectivo aquí en la maleta para cumplir. La otra parte no vino, no se allegó al cumplimiento de estas condiciones. Señor notario, por favor expídame una certificación de que comparecí para efectos de cobrar la cláusula penal o las arras que llamamos anteriormente. Entonces, eso frente a las obligaciones que puedan tener las partes, frente al cumplimiento de esa promesa de compraventa, que lo hablaba ahorita, requiere de unas solemnidades. Incluso, en unas charlas pasadas hablamos de los contratos como tal, que los contratos no se sienten, que los contratos no tienen validez mientras las partes se allanen y las cumplan, que los contratos son bien o mal hechos cuando una de las partes incumpla estos Uno de los contratos. elementos que tiene una compraventa, doctor Sebastián Bernal, es la penalidad. Si hay un incumplimiento, es decir, si alguien se quita del negocio, como decimos en el argot popular, se mama del negocio. ¿Qué validez tiene dentro de esa compraventa y esa penalidad, digamos, tiene mérito ejecutivo? Bueno, lo primero es que la cláusula penal es consensuada, es decir, las partes acuerdan colocar la cláusula, no es que sea un elemento esencial del contrato, no obligatorio, no, eso es por mutuo acuerdo. Yo puedo decir, usted le vendo mi casa, usted me la compra, pero no le pongamos multa. ¿Por qué? Porque hay completa confianza entre nosotros, entonces ¿para qué nos vamos a obligar con una multa? Exactamente, en términos generales sí le colocan una multa. Presta mérito ejecutivo, es decir, para los que nos escuchan y nos ven, el mérito ejecutivo es, digámoslo así, como la facultad que le da al cumplido de exigirle al incumplido, valga la redundancia, el cumplimiento de dicha obligación. Si esa obligación dice que normalmente se le pone una penalidad del 10%, 20%, hasta el 30%. Si ambas partes la quisieran poner del 50% del valor del contrato, ¿lo podrían hacer? ¿Basta con que sea consentido por los dos? No puede ser superior al 10%, no puede ser superior al 10% las arras legalmente. Jurídicamente las arras no pueden ser superiores al 10%. Sin embargo, hay partes que pactan lo que hablamos que se da en la cotidianidad, doctor Germán. O sea, mire, la gente toma a veces folclóricamente esto y lo hacen así. Valores distintos en la promesa que en la compraventa, pero es normal, es bien. Lo que le digo, mientras las partes se allanen al cumplimiento no hay problema. Porque es un acuerdo. Porque es un acuerdo de ambas partes. El problema se da cuando una de las partes incumplan. Frente a la legalidad, mire, hablamos de los requisitos conforme al artículo 1502 del Código Civil. Hablamos de la licitud del acto y la licitud de la obligación. Una cláusula penal del 40% tiene un objeto ilícito y es normal y es claro que en su momento excepcionará la partida en un momento. A mí no me van a cobrar el 40% cuando la ley establece un 10%, ¿sí? Entonces tenemos que establecer estas situaciones y tenemos que ser claros frente a esto para medirnos y para buscar siempre que una promesa se haga bien hecha. Miren, y lo hablábamos, que una promesa bien hecha o un contrato bien hecho, cualquier tipo de contrato, no es un contrato, busquen un abogado que sea claro en sus cosas. Un contrato bien hecho no es el que tire para un lado o para el otro. O sea, si yo soy el abogado del vendedor, voy a coger al comprador y lo voy a volver nada y lo voy a poner contra la pared en este documento. Lo mismo si yo soy el arrendador, voy a coger al arrendatario y lo voy a mermar en su tenencia hasta allá, hasta lo más mínimo, para que hasta el respiro sea causal de determinación del contrato. No, hagan contratos claros. Ya nos está acabando el tiempo. Hablemos un momentico del tema de la retroventa. ¿Cómo funciona la retroventa? ¿Qué es una retroventa, doctor Francisco? La retroventa es un pacto. Es un pacto que se da frente a una compraventa propiamente dicha, donde el vendedor se reserva, donde el vendedor se reserva el derecho a readquirir ese bien en un plazo definido. Mucha gente, tratadistas, hablan que es un contrato puro y simple. Yo le vendo, pero si le pago la plata, tengo derecho a que mi propiedad vuelva. Pero si le pago la plata, no. Si le pago la plata, no. Ya vimos las solemnidades de un contrato. Estamos hablando de una compraventa. Por eso. Ojo, estamos hablando de una compraventa. Es una compraventa pura y simple.
que me reservo el derecho o la exclusividad de recomprar ese bien, porque es que ya lo vendí. Es que ya lo vendí. Pero pongamos en contexto esto para la audiencia. La retroventa, lo que yo conozco, es, a ver, por ejemplo, yo tengo una finca de 1.000 millones de pesos y le digo, Francisco, venga, présteme una plata sobre esos 1.000 millones de pesos, présteme 200 millones de pesos. Entonces, yo le entrego la finca a usted, se la escrituro a usted, pero ahí está la figura, una cláusula que dice retroventa. Si yo al año, que pactamos los dos, al año los 200 millones de pesos se los pago, usted me paga un interés. Si al año le pago los 200 de pesos, usted tiene que devolverme mi propiedad. Si no se los pago, usted ya se queda con la propiedad. Mire, doctor Germán, qué pregunta tan clara que usted me hace, pero no es así. Entonces, ¿cómo es? Es que usted y yo hacemos un contrato de compra-venta. Yo no le pido plata prestada a usted. Yo le vendo la propiedad a usted, por decir algo. Yo le vendo esa finca a usted. En el mismo ejemplo, yo le estoy vendiendo esa finca a usted. Pero yo le estoy diciendo que me dé un plazo de 6 meses o de 1 año, el plazo que se estipule en el pacto de retroventa. Porque es que, mire, mucha gente dice que una compraventa con pacto de retroventa es que la compraventa es un género y el pacto de retroventa es una especie. Otros dicen que no, que es una compraventa individual y distinta frente a ese pacto de retroventa. Pero ¿qué estamos hablando en una compraventa con pacto de retroventa? Usted, por ese valor, 200, 300 millones de pesos, me compró el predio. Usted me lo compró. Yo se lo vendí. Y tengo un plazo para hacer uso de esa cláusula de pacto de retroventa. Es decir, y lo vimos, lo hablamos en la charla pasada, ¿de dónde viene la pignoración y la prenda de los bienes muebles? ¿Sí? Sí. La prenda de los bienes muebles. Son situaciones similares. Incluso se volvió más benéfico frente al deudor cuando crearon la hipoteca, porque ya el deudor conservaba la tenencia del bien. La tenencia no, conservaba el derecho, la propiedad del bien. Pero lógicamente tenía una limitación al dominio. Poseedor, tenedor, es decir, yo le hipoteco mi casa, mire, pero usted sigue viviendo en su casa. Eso es otras figuras que debemos hablar. El poseedor es quien tiene un bien con la calidad de dueño, ¿sí? Con el ánimo de señor y dueño. Y el tenedor es un arrendatario, a título gratuito, a título oneroso, en arrendamiento, en comodato, en préstamo, pero está reconociendo la propiedad o la posesión, el mejor derecho de una tercera persona. Doctor Sebastián. Es correcto, ¿no? Sí, como lo hablamos hace 8 días, es importante entender la naturaleza del negocio. Entonces, si estamos hablando de una venta, un predio de 1.000 millones no se puede vender en 300 millones. Obviamente se entiende que la naturaleza responde a un préstamo. Entonces, esas situaciones se han ido legislando a lo largo de todos los años y por esa razón surgió la hipoteca, como una forma también de no desamparar tanto al deudor. Se le creó esa figura, porque cuando hablamos de un préstamo que se le da la figura de compraventa con pacto de retroventa, dése cuenta de que un predio de 1.000 millones lo estaban vendiendo en 300 millones. Entonces el detrimento que sufría el deudor era pues amplio y significativo, y por eso en estos temas hay que mirar muy bien, muy exhaustivamente cuál es la naturaleza, qué es lo que realmente están pretendiendo realizar las partes, para no incurrir de pronto en una situación de desventaja para ninguna de las partes, ni para el que presta el dinero, ni para el que lo está recibiendo, ni mucho menos. Y de pronto es un tema largo también, así que puede ser tema para la próxima semana. Es correcto, sí, el Exacto. tema del pacto retroventa, sí. Entonces, hay que determinarlo muy bien, y es bueno darle pues como un tratamiento y un espacio significativo aquí en la audiencia. Me parece muy bien, así que doctor Francisco, cuéntenos la dirección nuevamente para la gente que se está enterando de que hay otra notaría en el municipio de Dos Quebradas, página web, número de teléfono. Gracias, Álvaro. Sí, la notaría 2 de Dos Quebradas es una notaría nueva, una notaría que entra a engrosar como garantes de la fe pública en el municipio de Dos Quebradas, y no solo para el municipio de Dos Quebradas, sino para los demás municipios del área metropolitana. Las personas que quieran visitarnos, nos encontramos ubicados en la sede del CAM, de la Administración Municipal, a la entrada, con una entrada independiente, con un acceso para todo tipo de personas, con cualquier tipo de discapacidad,
Contamos con atención preferencial para personas con discapacidad. Contamos con atención virtual también. Queremos ser pioneros como notaría digital en esta zona del país. Queremos garantizar y estamos pendientes de unas disposiciones de la superintendencia al respecto de poder efectuar actos notariales de manera virtual. Nuestra página web es www.notaria22quebradas.com en letras, notaría 22 quebradas, y también notaría 2 en número, 2quebradas.com. Allí encuentran todos los enlaces, todos nuestras dependencias. Nuestro teléfono fijo es 66-314-0955 y nuestro celular, todavía no me lo he aprendido, es... ya un segundo. Repitamos mientras tanto el fijo, a ver, para que la gente lo tenga en cuenta. 66-314-0955. Sí, ¿y el celular? Y el celular Vamos a mirar ahí, notaría es 2 de 2 quebradas. 301-601-5211. Allí o en la página. Repítalo, doctor. 301-601-5211. Ajá. Allí cualquier inquietud que tengan respecto a horario, cualquier pregunta, con gusto estamos a disposición de ustedes para atenderlos. Nuestro horario de atención es de 7:30 de la mañana a 1:15 de la tarde y de 1:45 a 5 de la tarde. Cuando hay gente en este horario de mediodía, pues lógicamente debemos atenderlos y nos quedamos atendiendo a esta persona allí a mediodía. Los sábados. Los sábados estamos de 8 de la mañana a 12 del día. Los sábados es un buen día para acudir a hacer estos trámites, ya que se encuentra un poco desocupado. Contamos con parqueaderos a todos lados porque pues estamos estamos cerca a la administración municipal, no tienen bancos al lado, no tienen que pasar la avenida, no tienen ningún impedimento para esto. E igual, estamos para servirles a todas las personas de Dos Quebradas y de los municipios vecinos. Tenemos en cuenta que vamos a tratar, tenemos un mes funcionando, vamos a tratar de hacer la inauguración tratando de convertirnos en el mejor regalo para Dos Quebradas en sus 50 años. Hacer inauguración, pero que conste que ya están en servicio, ¿no? Estamos en servicio para que hace un la mes. gente vaya señor. por allá, exactamente. Sí, señor. Bueno, es el abogado Francisco Javier Gómez Soto, notario segundo de Dos Quebradas, y el abogado Sebastián Bernal Velosa, secretario también de la notaría segunda de Dos Quebradas. Pues muchas gracias por acompañarnos y aquí estarán con nosotros, Dios mediante, la próxima semana. Gracias a usted, Álvaro. Muy amable. Bueno, Muy Muchas amable gracias a por la todos. invitación. Feliz día para todos. Igualmente, son las 7 de la mañana, 36 minutos.